El tema de este video es energía. Vamos a ver tres tipos de energía y cuál es la relación que hay entre ellas. Una de las energías que vamos a tratar es la energía cinética, que depende de la masa y la velocidad de un cuerpo. La fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula es la que descubrió Einstein, la famosa fórmula que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero para velocidades menores, las que estamos tratando comúnmente, son velocidades mucho menores y por lo tanto la fórmula esta debe ser corregida con este factor 1/2. Pero esta es la fórmula inventada por Einstein. Luego tenemos la energía potencial, que depende de la masa, de la gravedad y la altura, o el peso y la altura que posee el cuerpo, con respecto a un plano de referencia, que en el ejercicio que vamos a ver lo he puesto acá en el piso. Y la energía mecánica. La energía mecánica no tiene una fórmula en sí, sino que es la suma de las anteriores, la suma entre la energía potencial y la cinética. Lo que voy a tratar de que entiendan es la relación entre estas tres fórmulas, teniendo en cuenta la ley de la conservación de la energía, que dice que en un sistema conservativo, para hacerla corta, sistema conservativo es aquel sistema donde no hay fricción, no hay rozamiento. La energía mecánica nunca cambia, se va a mantener siempre constante. O sea que si una de las dos energías disminuye, la otra aumenta para compensar que la suma se mantenga siempre igual. He planteado este ejercicio donde no hay que hacer prácticamente cálculos, muy simples los cálculos que vamos a hacer, pero para que vean esa relación entre la energía cinética y la potencial, que cuando una aumenta la otra disminuye. Pero la suma, que es la energía mecánica, no va a cambiar. Entonces, tenemos como dato que en el punto A hay un cuerpo cuya velocidad es 0 y su energía potencial es 600 joules. Esa es la unidad de energía. En otro video voy a explicarle el trabajo y la relación con la energía, pero el trabajo también es energía, es otra forma de energía, y el trabajo también se expresa en joules. Entonces tenemos energía potencial en A, es 600 joules, la velocidad acá es 0, y también doy como dato la energía cinética en el punto B. Y se pide calcular las tres energías en los tres puntos, en los puntos A, B y C. Entonces, si la velocidad en A es 0, la energía cinética en A, que depende de 1/2 por la masa y por la velocidad, pero como la velocidad es 0 y 0 al cuadrado es 0, es 1/2 por la masa por 0, el 0 es un elemento que anula el producto, todos los factores, me queda 0. Entonces tenemos que la energía cinética en A es 0. Ya teníamos la potencial que vale 600. Todo en joules, Joule, Joule y Joule. Por lo tanto, si la energía mecánica es la suma de las dos, de la cinética y la potencial, la suma entre 600 y 0 es 600. Ahora bien, tenemos la energía cinética en B. ¿Y cuál es la energía mecánica en B? La mecánica nunca cambia, o sea que tendría que dar 600. Si tenemos la energía cinética en B, que vale 400, por diferencia, porque recuerden que energía mecánica es igual a energía potencial más cinética, o cinética más potencial, y el orden de los términos no cambia, la suma. Entonces, si la energía mecánica es 600 joules, la potencial es incógnita y la cinética es 400, con un simple despeje, pasando 400 restando, tengo la energía potencial en B, que serían 200 joules. Aquí.
de tal manera que la suma sigue dando 600. Aquí en el piso, en el punto B, en el punto C, la altura es 0, el plano de referencia que estoy tomando es 0, por lo tanto, el piso, el plano de referencia, por lo tanto la altura es 0, y como la energía potencial depende, la energía potencial en C, depende de la altura porque es masa por gravedad por altura, y sabemos que la altura es 0, de la misma manera que aquí arriba, esto se anula. Masa, cualquiera sea por la gravedad, que es 9,8 por 0, es 0. Por lo tanto, la energía potencial en C es 0. La potencial en C es 0. Es 0. Si la energía potencial en C es 0 y la energía mecánica no puede cambiar, es 600, la cinética debe ser 600 para que la suma se mantenga constante. Fíjense que a medida que va cayendo el cuerpo, la energía potencial disminuye porque al depender de la altura, y la altura disminuye, este término, el término de energía potencial va disminuyendo. Pero el otro término va aumentando porque a medida que cae, el cuerpo va aumentando su velocidad. De tal manera que la suma entre ambas energías, potencial y cinética, se mantiene constante en un sistema conservativo. Este es muy simple, sin hacer casi cálculos, se puede saber y entender el mecanismo o la relación entre las tres energías. Ahora voy a hacer otro un poquito más complicado donde hay que sacar una serie de datos, de valores. Bueno, en este segundo ejercicio nos dan en un plano inclinado un cuerpo que ingresa al plano inclinado con una cierta velocidad de 20 metros por segundo y llega un momento se detiene, que sería en el punto B, la velocidad es 0, y nos piden cuál es la altura en el punto B, a qué altura llegó el cuerpo en el punto B. Sabemos que si tomamos el plano de referencia aquí en el piso del plano inclinado, la energía potencial de A, del cuerpo en el punto A, es 0, porque depende de la altura y la altura es 0. Por lo tanto, la energía cinética en el punto A la podemos calcular 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Pero no tengo la masa y no me olvidé de darla, sino que no hace falta. Ya vamos a ver por qué. Es común que en este tipo de ejercicio a veces no hace falta la masa. No sé si será tan común, pero se puede dar. Y en el punto B, la energía cinética es 0, porque si depende de la velocidad, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, 1/2 por la masa por 0 es 0. La energía potencial en B se podría calcular con masa por gravedad y por altura. Ahora, si la energía potencial en A es 0 y la energía cinética no es 0, la energía mecánica directamente en A es la energía cinética. O sea que la energía mecánica toda es aportada por la energía cinética. Recuerden que la energía mecánica es la suma entre la cinética y la potencial. 0 más la cinética es la cinética. Y en este caso también, pero al revés, la energía mecánica en B la aporta solamente la energía potencial, porque la cinética es 0. O sea que la energía mecánica en B es directamente la energía potencial en B. Sabiendo que las energías no cambian en un sistema conservativo, la energía mecánica no cambia, la mecánica, igualo las dos energías mecánicas y pongo la fórmula de la energía mecánica en A, que sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería la cinética, porque solamente hay energía cinética en el punto A, y le igualo a la energía potencial, porque solamente hay energía potencial en el punto B, masa por gravedad y por altura en el punto B. En este caso se simplifican las masas. Esta pasa dividiendo y se simplifica con la otra. Por eso no hacía falta como dato la masa.
Entonces tengo 1/2 de la velocidad en A, que sería 20 metros por segundo. Hace un ratito antes de empezar este ejercicio me acordé que no subí pasaje de unidades. También es un tema que voy a subir próximamente. Al cuadrado. Igual a gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado por la altura en B. Acá me queda 1/2 de 20 al cuadrado, 400 metros sobre segundo al cuadrado es metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Acá me queda 9,8 metros por segundo al cuadrado por la altura en B. 400 dividido 2, o sea, multiplicado por 1/2, me queda 200 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa es la altura en B. 200 dividido 9,8. 20,4 metros. Voy a hacer el análisis de las unidades, no hace falta, pero voy a poner esto dividido esto, sería esta unidad dividida esta. La primera la mantengo como está, la segunda le doy vuelta transformando la división en multiplicación, simplifico estos dos y este metro con este metro y me quedan metros. Metros por 1 sobre 1 por 1. Listo, esa es la altura en B. Vamos al último ejercicio de este video de energía. En este ejemplo nos dan la masa de un cuerpo que está a una altura de 15 metros, que lleva una velocidad, no está en reposo, sino que ahí lleva una velocidad de 8 metros por segundo, la gravedad, que le podríamos tomar 10 para simplificarlo, pero más preciso sería 9,8 o 9,81, y la altura en otro punto C, o sea que el cuerpo haría esto, este sería el movimiento, y nos están pidiendo si el cuerpo llega al punto C. Partiendo de 15 metros, sí puede llegar a 18 metros. Obviamente, si acá no tuviera velocidad, no va a llegar jamás a 18, va a llegar como máximo a 15, pero tiene una cierta velocidad aquí. Por eso todavía no sabemos si llega o no. Y la velocidad en el punto más bajo, en el punto B, que es donde está el plano de referencia. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular la energía potencial y cinética en el punto A. La energía potencial en el punto A sería la masa, que es 6 kilogramos, por la gravedad y por la altura. Esto me da 6 por 9,8 por 15, 882 joules. Recuerden que la unidad de energía, y cuando veamos trabajo también de trabajo, es joule. Joule se define como el producto entre newton y metros. O sea, es el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton para desplazar un cuerpo 1 metro. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo sé que este producto entre kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado por metro me da joule? Ustedes deben decir, bueno, las masas la trabajo en kilogramos, la gravedad en metros por segundo al cuadrado, la altura en metros, las velocidades en metros por segundo. Si trabajo con esas unidades, la energía tanto mecánica, potencial y cinética deben dar en joule. Pero podríamos ver solamente para este ejercicio que realmente este producto entre kilogramos, metro por segundo por metro, segundo al cuadrado por metro, me da joule. Tengo aquí kilogramos. En ingeniería había un tema en una materia que era análisis de unidades. Nos hacían demostrar que las unidades de la fórmula daban la unidad que tendría que dar. Y acá en metros. Aquí kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es masa por aceleración, es newton, fuerza en newton.
y eso por metro. Ahí está demostrado que este producto da joule. Esto es la masa y esto es la aceleración, que en este caso es la aceleración de la gravedad. En cuanto a la energía cinética en A, es 1/2 de la masa por la velocidad, que era 8 metros por segundo al cuadrado. Esto sería, si puedo simplificar este con este, me queda 3 kilogramos por 64, que es 8 al cuadrado. Se eleva el metros al cuadrado y el segundo al cuadrado. Veamos también para este si da la unidad. Tengo kilogramos por metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Puedo descomponer este metros al cuadrado en 2 metros, metros por metro. El primer metro lo divido por segundos al cuadrado y ahí tengo la masa por la aceleración, que sería newton por metro, que es joule. Entonces, esto, la energía cinética en A, sería 3 por 64. Es 192 joule. Entonces, la energía mecánica en A, que es la suma entre las dos anteriores, sería 882. A veces se me va del cuadro esto. Tengo que acostumbrarme a mirar acá. Joule más 192 joule. La energía mecánica en A es 1074 joule. Ahora, ¿cuál es la energía mecánica en C? Estamos hablando de un sistema conservativo, o sea, sin fricción, donde la energía mecánica se conserva, siempre la misma. Por lo tanto, la energía en C, la energía mecánica en C es la misma que en A y que en B, en cualquier otro punto. También sepan que en esto de la energía cinética, mecánica y potencial no influye el camino recorrido. Yo podría ir de aquí a aquí y los cálculos van a ser iguales, van a ser lo mismo, no depende de la trayectoria. Depende del punto inicial y final. Entonces, si la energía mecánica en C debe ser la misma, 1074, voy a calcular cuál es la energía potencial en C, que es la masa por la gravedad y por la altura, que es 18 metros. Esto me da 6 por 9,8 por 18. Me da 1058,4 joule. Vemos que la energía potencial en C es 1058,4 joule. O sea que es menor que la energía mecánica en A y debería ser la misma que en A. O sea que está faltando una energía aquí para completar. Por lo tanto, deducimos que sí, el cuerpo llega al punto C, porque no tendría una velocidad cero ahí. Está aportando la velocidad en el punto C, está aportando una cierta energía que es la que le falta para completar los 1074. Porque hasta acá, con la energía potencial, no la alcanza, es 1058,4. Entonces, para llegar a 1074, debe aportar esa energía que le falta a 1058,4 algo. ¿Y cuál es ese algo? Ese algo, la energía cinética. Y la energía cinética depende de la velocidad. O sea que aquí hay una cierta velocidad, o sea que está pasando, está llegando con una cierta velocidad. O sea que llega. Porque si esta hubiera sido mayor que esta, quiere decir que esta energía potencial ya sobrepasa lo que era la energía mecánica, que debe estar aquí. O sea que no habría nada que aportar. Por lo tanto, si la energía mecánica acá es 1074, debería ser 1074 y solo tengo 1058,4, la diferencia entre ambas, ¿cuál es la diferencia entre ambas? 1074 joule menos 1058,4. Esta sería la energía cinética en C. 1074 menos 1058,4
es 15,6 Joule. Ya que está, aunque no lo pedí acá, lo puedo pedir. La velocidad en C. Teniendo la energía cinética, que ya sabemos que llega, planteo 15,6 Joule igual a 1/2 de la masa por la velocidad en C, que lo quiero buscar al cuadrado. Y ahí despejo 15,6 Joule. Acá simplifico, me queda 3. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y luego el cuadrado pasa como raíz. La velocidad en C sería 15,6 dividido 3. Y luego eso raíz. Por lo tanto, la velocidad en C es 2,28 metros por segundo. Y ahora voy a calcular la velocidad en B, aquí abajo. Sabemos que la energía mecánica es la misma que en A y en C. Y la energía mecánica es 1074. Por lo tanto, aquí también en B también es 1074. Pero ¿cuál es la energía cinética la energía potencial en B? Es 0, porque no tiene altura. Está justo sobre el plano de referencia. Por lo tanto, la energía potencial en C, la energía potencial en B es 0. Por lo tanto, la energía cinética en B es toda la energía mecánica. Y es igual a 1074. Como ya tengo la energía cinética, que es 1074, a 1074 lo igualo a la fórmula de la energía cinética. 1/2 de la masa por la velocidad, en B en este caso, al cuadrado. Simplifico de nuevo, 1074. ¿Está viendo esto? 1074 dividido 3 kilogramos. Velocidad al cuadrado. Esta división de 1074 dividido 3 y la raíz de eso me da 18,92 metros por segundo. Ya que esta voy a hacer la deducción de las unidades acá. Joule sobre kilogramos. Y acuérdense que este pasa para acá como raíz. Joule era newton por metro sobre kilogramos, y esto raíz, pero a su vez el newton es kilogramos masa por aceleración, y todavía tengo el metros dividido kilogramos. Este se va con este, metros por metro, porque esto está multiplicando arriba, me queda metros al cuadrado y segundos al cuadrado, que es este de aquí. Y como está dentro de una raíz, sacando la raíz de ambos, me queda metro por segundo. Bueno, este es el tema de energía, tanto potencial, cinética y mecánica. ¿Se alcanzó a ver esto? Este es el análisis de las unidades. Bueno. No sé todavía cuál otro video voy a subir, pero capaz que sea combinatoria, o si no, trabajo, ya veré.